Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Los saluda su amigo Francisco de Codemundo. Y hoy en el ya séptimo video del curso HTML desde cero para principiantes vamos a hablar acerca de cómo nosotros podemos crear citas en HTML. Para ello, HTML nos proporciona un conjunto de elementos que nos van a ayudar pues a crear las citas. Y sobre eso vamos a hablar en este video. Así que quédense que vamos a aprender mucho. Bien, el primer elemento que vamos a ver es el elemento Q. Y este elemento define una cita corta o también como se le conoce como una cita en línea. Entonces este elemento marca las citas a otros autores o documentos. Y bien, como siempre, pues damos la teoría y nos vamos al código para que ustedes vean cómo se define este elemento y cómo se ve en el navegador. Entonces vamos al código. Entonces ya estamos aquí. Ahí tengo mi archivo HTML. Y pues como vimos, el primer elemento es el elemento Q. Y la estructura de este elemento pues es que tiene una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre. Entonces se ve de la siguiente forma. Recuerden que todo el código lo voy a escribir con Emmet. Y si no saben lo que es Emmet, les recomiendo que vean el curso Emmet desde cero que tenemos aquí en el canal para que ustedes aprendan esa herramienta útil que nos sirve para generar el código HTML de una manera más rápida. Entonces este es el elemento Q. Como les digo, la estructura es que tiene una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre. Este es el elemento Q. Y pues como dijimos en la teoría, pues nos sirve para referenciar algún documento o algún trabajo. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a crear un párrafo y por ejemplo aquí vamos a poner según la W3C aquí vamos a poner lo que es el elemento Q porque vamos a citar algo que la W3C dijo. Según la W3C, HTML no es un lenguaje de programación. Y si se dan cuenta, aquí en el navegador, la parte que citamos está encerrada entre unas comillas. Vean, entonces de esa forma el navegador representa y nos dice que eso es una cita. Ahora, el elemento Q puede tener un atributo y es el atributo site o cita. Aquí nosotros podemos poner de dónde nosotros estamos citando esta información. Entonces, por ejemplo, yo aquí le voy a poner la dirección de la W3C. Digamos así. Entonces, ahora ya la cita ya tiene la dirección o la fuente de donde se obtuvo esta información. Entonces, si ustedes quieren poner de dónde se obtuvo la información, pues lo pueden hacer con el atributo site. Recuerden que este elemento es para poner una cita corta, entonces lo recomendable es poner una línea, máximo 2 líneas de contenido. Ya el siguiente elemento vamos a ver que ahí sí ya podemos incluir párrafos, uno o más.
Entonces esto es lo que sería sobre el elemento Q. Para eso nos sirve para hacer una cita corta o una cita en línea. Y lo podemos utilizar de esta forma, como lo vemos aquí en el ejemplo. Bien, entonces seguimos con el próximo elemento. Y es el elemento block quote. Bien, aquí olvidé decir que Q se refiere a quote o cita en inglés. Entonces el siguiente elemento es block quote. Quiere decir una cita en bloque. Entonces la función de este elemento es idéntica a el elemento Q, a excepción que con este elemento nosotros podemos meter un bloque de información o citar un bloque de información. Es la única diferencia. Recuerden que aquí es el elemento Q es una cita en línea y el elemento block quote es una cita pero en bloque. Entonces aquí dentro de este elemento nosotros podemos meter uno o más párrafos, podemos meter imágenes, podemos meter tablas, podemos meter incluso un artículo. Si pues lo que vamos a citar es un artículo o dependiendo de lo que vayamos a citar. Si es mucho contenido hay que utilizar este, y si es solo un pedazo de contenido pues ya utilizamos el elemento Q. Entonces ahí hay que ver a la hora de desarrollar qué elemento vamos a utilizar. Vamos a ver el ejemplo del elemento block quote para que quede más claro. Voy a comentar esto. Vamos a poner aquí un párrafo, vamos a poner la definición completa de HTML según la W3C es y aquí ponemos el elemento block quote. Y aquí vamos a poner un párrafo, que es bueno, con el ejemplo se supone que aquí vamos a dar la definición larga de lo que es HTML. En este caso no lo voy a escribir, vamos a utilizar un lorem para ganar un poco de tiempo, pero imaginemos que es la definición. Y ahí está. Recuerden que aquí puede ser uno o más párrafos. En este caso aquí ya puse dos. A ver. Pueden ser 2 párrafos, 3 párrafos, lo que sea, o incluso imágenes como les dije hace rato. Pero lo común es meter párrafos dentro de este elemento. Entonces, si se dan cuenta, con el elemento Q el navegador nos encerraba la cita entre comillas. Ahora aquí vean que el navegador agrega un margen o una sangría. Entonces de esta forma el navegador representa una cita en bloque, agrega una sangría al inicio, miren. Y también este elemento tiene el atributo site. Aquí también nosotros podemos poner de dónde se obtuvo esa cita o de dónde lo estamos citando, en este caso de la W3C. Entonces esto sería sobre el elemento block quote, así lo podemos utilizar. Esto ha sido un ejemplo, ya cuando ustedes lo utilicen pues ya vean qué es lo que van a meter, ¿no?, dentro de este elemento. Ahora vayamos al siguiente elemento. Y el siguiente elemento es el elemento ABBR,
que es un elemento para abreviar. Entonces representa una abreviación o un acrónimo y opcionalmente proporciona una descripción completa para pues la abreviación o el acrónimo. Y este elemento tiene un atributo title en el cual se debe de poner lo que significa la abreviación o lo que significa el acrónimo. Simplemente eso, no debemos de meter otra información adicional, porque pues si no ya no estaríamos cumpliendo con lo que nos dice el estándar de HTML5, que debemos de meter únicamente lo que significa la abreviación o el acrónimo. Entonces vayamos al ejemplo. Voy a comentar esto. Voy a crear un párrafo y vamos a hacer un ejemplo de de una abreviación primero. Por ejemplo, vamos a abreviar celular. ¿Cómo se abrevia celular? Lo común es decirle cel, ¿no? Entonces vamos a decir el cel, pero aquí vamos a utilizar el elemento ABBR. Y vean que emmet en automático nos pone el atributo title. Entonces aquí vamos a poner el cel. Y dentro del atributo title nosotros vamos a poner lo que significa esa abreviación. En este caso celular. El cel de Juan se mojó, por ejemplo. Es un simple ejemplo. Y vean, si yo pongo el mouse sobre la abreviación, si se dan cuenta, lo que hace el atributo title es que nos muestra la forma larga de la abreviación o lo que significa esa abreviación. En este caso dice celular y eso lo estamos definiendo con este atributo. Entonces para eso nos sirve. Y también a nivel de semántica es muy importante porque pues le ayudamos mucho al navegador y a la parte del SEO también con el atributo title. Estamos sumando puntos para que nuestra página tenga mejor SEO. Para todo eso nos sirve, al igual que también el atributo site de cita. Pues aparentemente nosotros no vemos nada, pero es información útil para el navegador. Eso ténganlo en cuenta y recuerden que HTML es semántico. En este caso el title sí lo vemos al posicionar el mouse sobre la abreviación. Vemos lo que pusimos en ese atributo, en este caso celular. Ahora vamos a hacer un ejemplo con un acrónimo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, podría ser la ONU. ¿Qué significa la ONU? Lo que signifique lo ponemos dentro del atributo title. Entonces significa Organización de las Naciones Unidas, ¿cierto? Entonces eso es lo que significa la ONU. Y pues aquí nosotros podemos poner más información, pero pues el resto no nos interesa. Lo que nos interesa es ver cómo podemos utilizar el elemento ABBR o el elemento de abreviación. Y vean, lo mismo, pongo el cursor del mouse sobre el elemento o sobre la abreviación y se nos muestra un tooltip con la descripción completa de lo que significa en este caso ese acrónimo, ¿sí? Entonces espero que haya quedado claro esta parte y cómo podemos utilizar lo que es el
el elemento ABBR o elemento de abreviación, como también se le conoce. Entonces seguimos y recuerden que el título solo debe llevar lo que significa la abreviación o el acrónimo, nada más. No le deben de poner otra cosa. Bien, el siguiente elemento es el elemento address. Este elemento define información de contacto del autor o propietario, ya sea de una sección o del documento. Vamos a ver a qué se refiere esto. Voy a comentar esto. Bien, si nosotros por ejemplo ponemos aquí el elemento address, y recuerden que aquí nosotros vamos a poner lo que es toda la información de contacto del autor o del propietario de, en este caso, de nuestra página web. Entonces podemos poner el nombre. Vamos a poner una ruptura de línea. Podemos poner también el teléfono. Podemos poner el correo. Podemos poner el código postal. Podemos poner también la página web. Y pues en fin, toda la información de contacto del autor. Y vean que en este caso el navegador nos lo representa como letras itálicas, todo el contenido de este elemento. Y ahora, ¿cómo funciona este elemento? En este caso, si lo dejamos así, lo que queremos decir aquí es de que esta información de contacto es del creador de esta página web. Ahora, si nosotros tuviéramos por aquí un elemento de sección, por ejemplo un artículo, y metemos este elemento dentro del elemento artículo, ahora la cosa ya cambia. Ahora lo que le estamos diciendo es de que la información del autor que estamos poniendo aquí es del autor del artículo, ya no de la página web. Vean cómo cambia mucho esto. Ahora, si nosotros tuviéramos otro elemento de sección y metemos un elemento address con información del autor, pues va a ser sobre el autor de ese otro artículo. Y si nosotros sacamos esto, como les dije hace un rato, nos movemos afuera del artículo. Ahora lo que estamos diciendo es que la información de este autor es del autor de la página web. ¿Por qué? Pues porque ya no está dentro de ningún artículo. Ahora lo ideal es poner este elemento dentro de un elemento footer. Así, esto es lo correcto. Entonces, siempre que ustedes vayan a utilizar el elemento address para poner información del autor, asegúrense de que este elemento esté dentro de un elemento footer. Esto también aplica para los artículos o elementos de seccionado. En este caso, vean que estamos metiendo el footer dentro del artículo. ¿Por qué? Pues porque un artículo puede tener un footer, puede tener un header. Entonces, ahora esta información es del autor de el que escribió el artículo, digamos. Entonces, así es como funciona el elemento address y se utiliza para poner toda la información
del autor, ya sea del artículo, ya sea de la sección o de la página web. Y algo importante, dentro de este elemento únicamente debe de ir información de contacto del autor o propietario, nada más. Ya no deben de meter otro tipo de contenido. Por ejemplo, si quieren poner un copyright, lo ponen, pero eso ya debe ir afuera. Ponen un elemento P aquí, ponen todos los derechos reservados, por ejemplo, y ponen el iconito del copyright. Lo pueden hacer así. Pero si esto ustedes lo meten dentro del elemento address, ya no es correcto. Lo correcto es ponerlo fuera, porque recuerden que, como les dije, aquí únicamente debe ir información de contacto del autor. Bien, entonces espero que haya quedado claro esto y cómo funciona el elemento address. Ahora avancemos. El siguiente elemento es el elemento site o de cita, que representa pues una cita pero del título de una obra. Anteriormente vimos que también los elementos Q y block quote también sirven para citar, pero esos elementos únicamente sirven para citar partes de una obra, partes de un trabajo. Si se dan cuenta, anteriormente en los ejemplos nosotros citamos definiciones de la W3C. No citamos todo el trabajo de la W3C. Entonces, para citar un trabajo completo, ahí utilizamos lo que es el elemento site o de cita. Y vamos a ver cómo lo podemos utilizar. Entonces voy a comentar esto. Voy a poner un párrafo. Y por ejemplo vamos a citar un libro de Gabriel García Márquez. Entonces vamos a poner Gabriel García Márquez escribió el libro y aquí ponemos el elemento site. Cien años de soledad. Si se dan cuenta, estamos citando el título de la obra. Eso quiere decir que estamos citando toda la obra. Al citar el título, estamos citando toda la obra. Y a diferencia de los elementos Q y block quote, solo citamos parte de la obra. Vean la diferencia. Entonces, para eso se utiliza el elemento site, para citar títulos de alguna obra, de algún trabajo. Esto puede ser un libro, puede ser un artículo, puede ser una película o lo que ustedes quieran citar, pero tiene que ser el título de ese trabajo. Eso ténganlo en cuenta. Y este es el último elemento, que es el elemento BDO, o lo que significa es bidirectional override. Entonces, este elemento anula el algoritmo bidireccional para su contenido. Vamos a comentar esto. Por default, el algoritmo bidireccional pues muestra el texto o la información de izquierda a derecha, pero con este elemento BDO nosotros podemos cambiar eso. ¿Y dónde lo podemos utilizar? Ejemplo,
Vamos a crear un párrafo y digamos lo siguiente: un filósofo dijo alguna vez, y aquí entra en juego el elemento BDO. Recuerden que el alfabeto árabe o el lenguaje árabe se escribe de derecha a izquierda. Entonces aquí vamos a utilizar nuestra imaginación. Yo aquí voy a poner un lorem de 10 palabras. Y ahí está, miren. Bueno, de 5, porque es mucho 10. De 5. Y ahí está. Ahora, si se dan cuenta, el lorem va de izquierda a derecha. Eso es lo normal. Pero como dijimos que el lenguaje árabe o el idioma árabe es de derecha a izquierda, entonces nosotros aquí lo vamos a cambiar. Vamos a decir right to left. Y vean cómo esto cambió. Ahora está de derecha a izquierda. Ahora imaginemos que esto es del alfabeto árabe. Entonces, si un árabe lo leyera, pues lo entendería. ¿Por qué? Porque está de la forma como lo escriben ellos. Entonces, ahí es donde nosotros podemos utilizar el elemento BDO para cambiar el comportamiento de cómo se muestra la información del elemento. Recuerden que si yo cambio aquí, en este caso la R es de derecho en inglés, que es right, la T es de to y la L es de left. Entonces nosotros también podemos ponerle left to right o derecho. Ahí está, miren. Y es como se comporta por default. Pero si esto lo leyeron árabe, pues no lo va a entender. Recuerden que estamos utilizando la imaginación y que esto es del alfabeto árabe. Entonces, ahora lo voy a cambiar, lo voy a dejar a como lo teníamos. De derecho a izquierda. Ok, entonces ahí está. Entonces, de esta forma nosotros podemos cambiar la dirección del texto o del contenido del elemento. Y pues eso sería todo con respecto a cómo nosotros podemos citar dentro de HTML. Recuerden que vimos el elemento Q, el elemento block quote. El elemento Q es para hacer una cita en línea o una cita corta. El elemento block quote es para hacer una cita igual, para citar un trabajo, pero ahí podemos meter un bloque. Y recuerden que estos dos elementos, tanto Q como block quote, sirven para citar una porción del trabajo. Y a diferencia del elemento cite, ahí nosotros citamos el título del trabajo o toda la obra, que sería lo equivalente a citar el título. Ahora también vimos el elemento ABBR o el elemento de abreviación, que pues nos sirve para abreviar o para poner un acrónimo. Entonces para eso nos sirve ese elemento. También vimos lo que es el elemento de address, que es para poner la información de contacto de un autor, ya sea de un artículo, de una sección de nuestra página web o de nuestra página web completa. Y ese contenido, ese address, ese elemento, lo correcto o lo ideal es meterlo dentro de un elemento footer. También vimos el elemento site, que ya dijimos para qué sirve. Y por último este elemento BDO,
que sirve para sobreescribir el comportamiento de cómo se muestra el contenido de este elemento. Entonces, espero que hayan aprendido, que les haya gustado el video. Si tienen dudas, recuerden que me pueden dejar las dudas en los comentarios, yo con gusto les voy a responder. Y si no están suscritos al canal, los invito a suscribirse, denle like al video, compártanlo y no olviden activar la campanita de notificaciones, pues para que ustedes se enteren cuando yo suba un nuevo video. Sin más por el momento, pues nos vemos hasta el próximo video.